Juan 9. Jesús le devuelve la vista a un hombre que nació ciego. Juan 9, 1-16 opuesto por la ceguera. Juan 9, 17-41 opuesto por la ignorancia. A. El hombre es sanado. 1-1-2. Los discípulos hacen una pregunta. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Al pasar Jesús, el capítulo anterior terminó con Jesús pasando de largo a los que querían apedrearlo, considerando a Jesús culpable de blasfemia. Juan continúa el relato, mencionando ahora cómo Jesús pasaba a un hombre ciego de nacimiento. Y el sentido del flujo del texto es que Jesús no fue sacudido o perturbado por la casi mortal confrontación con los líderes religiosos que acababa de suceder. Lo encontramos calmado y dueño de sí mismo, actuando con una profunda indiferencia hacia sus enemigos y su odio. Bois. 2. Jesús fue agraviado con frecuencia, pero nunca alterado. Una de las cosas dignas de ser notadas en el carácter de nuestro Señor es su maravillosa tranquilidad de espíritu, especialmente su maravillosa tranquilidad en presencia de los que lo juzgaban mal, insultaban y calumniaban. Spurgeon. 3. El hombre ciego estaba sentado mendigando. Juan 9:8, posiblemente proclamando el hecho de que había nacido así, pues de otra manera difícilmente los discípulos habrían hecho la pregunta a continuación. Alfred. B. Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Los discípulos consideraban a este hombre un enigma sin resolver. No mostraron interés en ayudar al hombre, sino solo en discutir la causa de su condición. Y Jesús pronto mostraría un camino diferente. No se detendría en el rompecabezas teológico, sino en ayudar al hombre. Es nuestra tarea, no especular, sino realizar actos de misericordia y amor, según el tono del Evangelio. Seamos entonces menos inquisitivos y más prácticos. Invirtamos menos tiempo en resolver tonterías doctrinales e invirtamos más en llevar el pan de vida a las multitudes hambrientas. Spurgeon. 2. Con frecuencia sospechamos que donde hay más que una víctima ordinaria, hay más que un pecador ordinario. Los discípulos creían tanto esto que se preguntaban si este hombre en realidad había pecado antes de nacer, provocando su ceguera. En su manera de pensar sobre la retribución divina no habían avanzado más allá de la posición de los amigos de Job. Bros. 3. En general se consideraba que el sufrimiento, y especialmente una catástrofe como la ceguera, era consecuencia del pecado. El principio general fue establecido por el Rabí Ami: no hay muerte sin pecado, y no hay sufrimiento sin iniquidad. Morris. 4. Datz sugirió 5 posibles motivos detrás de su pregunta. Algunos de los judíos de ese tiempo creían en la preexistencia de las almas, y en la posibilidad de que esas almas preexistentes pudieran pecar. Algunos de los judíos en ese tiempo creían en un tipo de reencarnación, y en que tal vez el hombre había pecado en una existencia anterior. Algunos de los judíos de ese tiempo creían que un bebé podía pecar en la matriz. Ellos pensaban que el castigo era por un pecado que el hombre cometería después. Estaban tan desconcertados que mencionaron una posibilidad remota sin pensarlo bien. 2, 3-5, Jesús responde a la pregunta sin responderla. Respondió Jesús: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. No es que pecó este, ni sus padres. Primero, Jesús dijo que la ceguera del hombre, básicamente un defecto de nacimiento, no fue provocado por un pecado específico de parte del hombre o de sus padres. Y los defectos de nacimiento y otras tragedias algunas veces se deben a la conducta pecaminosa de los padres. Sin embargo, con más frecuencia, y en el caso del que Jesús habló aquí, es simplemente debido al pecado y a nuestra condición caída en general, no debido a algún pecado específico. El pecado de Abraham estableció el principio de la muerte y su destrucción asociada con el mundo, y hemos tenido que lidiar con esto desde entonces.
B, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hablando de la situación de este hombre, Jesús les dijo que incluso su ceguera estaba en el plan de Dios para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y piensen en todas las veces que el niño pequeño le preguntaba a su mamá, ¿por qué estoy ciego? Tal vez ella nunca sintió que tenía una buena respuesta. Jesús explicó, es porque Dios quiere trabajar en y a través de esto. Jesús desvió la atención del por qué hacia la idea de que puede hacer Dios en esto. 2. En el caso de este hombre, el trabajo específico de Dios pronto sería revelado, sanarlo de su ceguera. Dios puede revelar sus obras en otras vidas de otras maneras, como a través del gozo y la resistencia en medio de la dificultad. 3. En la economía de la existencia de Dios. Su sufrimiento tenía su lugar y su objetivo, y esto era llevar a cabo las obras de Dios siendo sanado por el Redentor. Alfred. 4. El mal promueve la obra de Dios en el mundo. Es en la conquista y la abolición del mal que Él se manifiesta. La pregunta para nosotros no es de dónde ha venido el sufrimiento, sino qué haremos con él. Esto no significa que Dios deliberadamente provocó que el Hijo naciera ciego solo para poder, después de muchos años, hacer que se manifestara su gloria en la eliminación de su ceguera. Pensarlo sería una calumnia contra el carácter de Dios. Si significa que Dios dejó pasar el desastre de la ceguera del niño para que, cuando el niño se volviera hombre, pudiera, al recuperar su vista, ver la gloria de Dios en el rostro de Cristo, y otros, al ver la obra de Dios, se volvieran a la verdadera luz del mundo. Bros. B. Podríamos suponer que toda víctima a la larga tomará conciencia de su parte en promover este avance, aunque en ese momento él sufría ciegamente, poco consciente de su privilegio. Trench. C. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, en vez de enfocarse en el hombre como un problema teológico. Jesús lo vio como una oportunidad de hacer las obras de Dios. Jesús sintió una urgencia de hacer esto mientras aún fuera de día el tiempo de su ministerio terrenal. Y, me es necesario hacer las obras, es una declaración maravillosa de Jesús. El trabajador es un título bien ganado de nuestro Señor Jesucristo. Él es el trabajador principal, y el ejemplo para todos los trabajadores. Spurgeon. 2. Él obró bajo las limitaciones de la mortalidad, y reconoció en la brevedad de la vida a otro llamado a un servicio diligente y continuo. Maclaren. 3. Siempre que vean a un hombre en dolor y angustia, la manera de verlo es, no culparlo e investigar cómo llegó ahí, sino decir, aquí hay una oportunidad para el gran amor de Dios. Esta es una ocasión para la manifestación de la gracia y la bondad del Señor. Spurgeon. D. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Jesús entendió que las oportunidades para servir y hacer el bien no duran por siempre. Jesús sabía que la sanidad de este hombre en el día de reposo traería más oposición de los líderes religiosos, que ya quería silenciarlo y matarlo. Sin embargo, su compasión por el hombre lo llevó a hacerlo de todas maneras. Y nuestro Señor como hombre en la tierra tuvo un día. Solo fue un día, un breve periodo, y no muy largo. No podía hacerlo más largo, pues fue decidido así por el gran Señor. Spurgeon. 3, 6-7, el hombre es sanado. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es, enviado. Fue entonces, y se lavó, y regresó viendo. A. Escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva. Jesús utilizó lo que indudablemente fue uno de sus métodos más inusuales para llevar a cabo un milagro. Podemos suponer que Jesús quería hacer énfasis en por lo menos dos cosas. Así como Dios usó el polvo del suelo y barro para hacer la obra de creación en Génesis, así Jesús hizo una obra de creación con polvo y barro para este hombre. Jesús consideró importante cambiar sus métodos de sanación para que nadie pudiera hacer una fórmula de sus métodos. El poder estaba en Dios, no en un método. Y el énfasis de Juan parece estar en la compasión más que en la creación. El toque de una mano amigable sería reconfortante.
El peso del barro serviría como indicador para el hombre ciego de que algo se le había hecho, y sería un aliciente para que obedeciera la orden de Jesús. Tenny. 2. En sus ministerios a las almas de los hombres Jesús no adoptó ningún enfoque estereotipado. Lidió con cada hombre como lo requirió su necesidad particular. Morris. 3. Muchos comentaristas notan que lo que parece tan extraño para nosotros usar saliva como medicina sobre los ojos, no era tan extraño en el mundo antiguo. La saliva, y especialmente la saliva de algunas personas distinguidas, se creía que poseían ciertas propiedades curativas. Barclay. La virtud de la saliva en ayunas, en los casos de desórdenes del ojo, era bien conocida en la antigüedad. Alford. 4. Marcos registró otras 2 sanaciones que Jesús realizó con el uso de su saliva. Marcos 7:33 y 8:23. Ve a lavarte en el estanque de Siloé. En este milagro, Jesús tomó toda la iniciativa. Jesús fue al hombre ciego. El hombre ciego no se acercó a él. Aún así, él esperaba que el hombre ciego respondiera con una acción llena de fe. La sanidad no sucedería a menos de que el hombre respondiera con esas acciones llenas de fe. Y no muchas personas apreciarían que aplicaran lodo hecho con saliva en sus ojos. Algunos verían el cómo hizo Jesús este milagro y objetarían, diciendo que fue ofensivo, inadecuado, o incluso dañino frotar lodo hecho con saliva en los ojos del hombre. De la misma manera, algunos sienten que el evangelio ofensivo. Es cierto que ofende al orgullo del hombre y a la sabiduría humana. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, 1 Corintios 1:21. De la misma manera, algunos sienten que el evangelio es inadecuado. ¿Pero acaso los programas psiquiátricos, políticos y sociales en el mundo han hecho más bien que el evangelio transformador de vidas de Cristo Jesús? De la misma manera, algunos sienten que el evangelio es dañino, que la oferta gratuita de gracia en Jesús provocará que las personas pequen para que la gracia abunde. Pero el evangelio cambia nuestra vida para bien y para pureza, no para perversidad. 2. El agua del estanque de Siloé legaba a través del túnel de Ezequías, una notable obra de ingeniería construida en los tiempos del Antiguo Testamento. Era llamado Siloé, lo cual, se decía, significaba enviado, porque el agua de éste había sido enviada a través del conducto a la ciudad. Barclay. 3. Era de la corriente de Siloé de donde se sacaba el agua que se derramaba sobre el gran altar en la fiesta de los tabernáculos que acababa de pasar, cuyo derramamiento era considerado por los rabís, y aún lo es, como característico del derramamiento del Espíritu Santo en los últimos días. Trench. 4. Que traducido es enviado. Una y otra vez Juan se refiere a Jesús como siendo enviado por el Padre. Así que ahora la ceguera es removida con referencia ahí con la ayuda del enviado. Morris. C. Fue entonces, y se lavó. Esto requirió de fe, incluso cuando Jesús ni siquiera le prometió la vista al hombre ciego si hacía esto. Seguramente estaba implícito, pero el hombre actuó con fe incluso en la promesa implícita de Jesús. Y, aun como un hombre ciego, él tuvo que encontrar su camino hacia el estanque de Siloé y meterse en él. Probablemente pudo pensar en una docena de razones por las que esta una tarea de tontos, pero fue entonces, y se lavó en fe y en obediencia, porque Jesús le dijo que lo hiciera, y porque había lodo en sus ojos. D. Y regresó viendo. Esta es la primera vez en el registro bíblico que una persona ciega de nacimiento fue sanada de su ceguera. Desde Génesis hasta Juan, ningún profeta, sacerdote o apóstol le dio alguna vez la vista a los ojos de un ciego de nacimiento. Y, como sanar ojos ciegos es la obra del Señor, Yahvé, Jehová, esto nos muestra que Jesús es Dios. Jehová abre los ojos a los ciegos. Salmos 146, 8. 2. Abrir los ojos de los ciegos era una labor profetizada del Mesías. Los ojos de los ciegos serán abiertos. Isaías 35, 5. 3. Regresó viendo. La palabra traducida como recibí la vista es literalmente, recuperé la vista. La vista siendo natural para el hombre, la degeneración de esta es considerada como una pérdida, y la recepción de ella, aunque nunca antes fue disfrutada,
como una recuperación. Alfred. 4. Así como el impotente hombre del capítulo 5, curado después de sus 38 años de enfermedad, puede ser visto como un tipo de los judíos que aún necesitan ser sanados. Así este hombre del capítulo 9, ciego de nacimiento, puede ser visto como un tipo de los gentiles cuya sanidad estaba por comenzar y que estaba por creer en Jesús, como aquel que había sido enviado por Dios. Trench. D. La controversia en torno a la sanación. 1. 8 a 12. Los vecinos reaccionan ante el hombre sanado. Entonces los vecinos, y los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos, y me dijo: ve al Siloé, y lávate. Y fui, y me lavé, y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. A otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Parecía demasiado increíble como para ser verdad, pero el hombre los convenció de que realmente había sido sanado de su ceguera congénita. La transformación en su vida fue tan significativa que muchos encontraban difícil creer que era el mismo hombre. B. Aquel hombre que se llama Jesús. A este punto, el hombre sabía muy poco acerca de Jesús. No parecía saber que Jesús era de Nazaret, o que era el Mesías, o que afirmaba ser Dios o la luz del mundo. Ni siquiera sabía dónde estaba Jesús. El hombre no parecía saber nada sobre Jesús excepto su nombre y que Jesús era el hombre que lo había sanado. Y el hombre ciego ni siquiera vio a Jesús hasta más adelante en la historia. Sus primeros tratos con Jesús fueron cuando aún estaba ciego, y Jesús no estaba ahí cuando fue a lavar sus ojos al estanque de Siloé y pudo ver. 2. 13 a 16. El hombre sanado es traído ante los fariseos. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo, y le había abierto los ojos. Volvieron, pues, a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos, y me lavé, y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo, y le había abierto los ojos. Jesús tomó la iniciativa en este milagro, y pudo haberlo hecho cualquier día que quisiera. Jesús escogió hacer este milagro en el día de reposo para desafiar a las triviales tradiciones de los líderes religiosos, tradiciones que ellos terminaron convirtiendo en leyes obligatorias. Y una de las categorías de trabajo especialmente prohibidas en el día de reposo en la interpretación tradicional de la ley era amasar, y la realización de barro o arcilla con ingredientes tan simples como tierra y saliva eran interpretados como una forma de amasado. Bros. 2. Las obras de necesidad y misericordia nunca podrán ser prohibidas en ese día por el cuyo nombre es misericordia, y cuya naturaleza es amor, pues el día de reposo fue hecho para el hombre. Si fuera al revés, el día de reposo sería más una maldición que una bendición. Clarke. B. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Para los fariseos, Jesús no podía proceder de Dios porque no se ajustaba a sus tradiciones y prejuicios. Y ese hombre, este hombre es despectivo, este tipo, punto. Tasker. C. Había disensión entre ellos. En vez de unir a todos, Jesús a menudo dividía a los hombres. Ellos estaban divididos entre los que lo aceptaban y confiaban en él, y los que no. Y, al elegir, tomaron uno de los dos lados acerca de Jesús. Jesús es un pecador y debe ser rechazado. Nuestro entendimiento y aplicación del día de reposo es incorrecto. 2. Había mucha más evidencia para la segunda proposición que para la primera. Sin embargo, parece que muchos más de ellos adoptaron la primera posición. Hicieron esto a pesar de la evidencia, no debido a ella.
3. El grupo que vacilantemente hablaba a favor de Jesús debió haber sido uno pequeño. No escuchamos más sobre ellos después de este versículo, y a lo largo del resto del capítulo la narrativa prosigue como si solo el otro grupo fuera tomado en cuenta. Morris. 4. La pregunta de la minoría: ¿cómo puede un pecador hacer tales señales milagrosas? Suena muy parecido a las primeras palabras que Nicodemo le dijo a Jesús. Nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Juan 3:2. Teni. 3, 17 a 18, los líderes religiosos interrogan al hombre nacido ciego. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? La mayoría de los líderes religiosos ya tenían una opinión sobre Jesús diciendo que él no era de Dios, aunque algunos no estaban de acuerdo. Juan 9:16. Pensaron en escuchar la opinión del hombre que nació ciego acerca de Jesús. Y es una medida de su perplejidad y división el hecho de que le hayan preguntado al hombre lo que opinaba de Jesús. Normalmente ni siquiera habrían soñado con hacerle una pregunta sobre un asunto religioso a un hombre como ese. Morris. B. Que es profeta. Jesús no le dijo específicamente al hombre que sería sanado si se lavaba en el estanque de Siloé, Juan 9:7, pero estaba implícito en la acción. Aunque Jesús no estuvo presente cuando el hombre recuperó la vista, uno podría decir que Jesús profetizó que recuperaría la vista si hacía lo que Jesús le dijo que hiciera. Y, en Juan 9:11, todos los hombres sabían que Jesús era su nombre. Aquí, el hombre sanado proclamó que Jesús era profeta. Creció en su comprensión y proclamación sobre Jesús. 2. Según una máxima judía, un profeta podía prescindir de la observación del día de reposo. Ver Grocio. Si ellos accedían a que Jesús era un profeta, entonces, incluso en su sentido, podía quebrantar la ley del día de reposo y ser inocente. Clarke. C. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista. Era más sencillo para los líderes religiosos creer que el hombre en realidad nunca había sido ciego que creer que Jesús había sanado al hombre. Y, incapaces de explicar este fenómeno sin precedentes de un hombre nacido ciego siendo capaz de ver, no admitirían lo que realmente había sucedido. Tasker. 4, 19 a 23. Los fariseos interrogan a los padres del hombre que nació ciego. Y les preguntaron, diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo, pues, ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo, y que nació ciego, pero como ve ahora, no lo sabemos, o quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: ¿edad tiene? Preguntadle a él. ¿Es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? Los líderes religiosos les pidieron a los padres que confirmaran que el hombre realmente había nacido ciego. El tono de su pregunta implica que se preguntaban si los padres también eran parte de esta conspiración imaginaria. Sin embargo, los padres confirmaron: sabemos que este es nuestro hijo, y que nació ciego. Y esto debió de haber persuadido a los líderes religiosos de que un sorprendente hombre de Dios estaba entre ellos. No los persuadió y continuaron con su hostil interrogatorio. Ve, pero como vea ahora, no lo sabemos, o quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Los padres podían identificar a su hijo y que había nacido ciego. No hablarían de la cuestión de cómo fue sanado por miedo a la amenaza de excomunión, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Y Esdras 10:8 es un ejemplo del Antiguo Testamento de la excomunión. 2. Datz escribió acerca de la práctica en el mundo judío antiguo. Había 3 grados de excomunión. El primero duraba 30 días, después seguía
una segunda amonestación, y si no se arrepentía el culpable era castigado por otros 30 días, y si aún no se arrepentía se le aplicaba el cheremo expulsión, la cual era de duración indefinida, y que lo alejaba totalmente de la interacción con otros. La persona era tratada como si fuera leprosa. That's 3. Muchos de los gobernantes en Jerusalén realmente creían en Jesús, pero tenían miedo de decirlo porque no querían ser expulsados de la sinagoga. Juan 12:42. 4. En el mundo occidental moderno la idea de la excomunión significa poco, porque es fácil para el excomulgado simplemente ir a otra iglesia y pretender que no pasó nada. En la actualidad es más común la autoexcomunión, donde los creyentes se separan a sí mismos de la vida y adoración en iglesia sin una buena razón. ¿Qué edad tiene? Preguntarle a él, es algo normal e instintivo que los padres protejan a sus hijos, incluso cuando los hijos son adultos. Los padres estaban tan asustados por la amenaza de excomunión que hicieron todo lo posible para alejarla, atención de ellos y regresarla a su hijo. Y es claro que percibieron peligro, y no tenían intención alguna de ser atrapados junto con su hijo. Morris. 2. Enfáticamente voltearon la atención hacia su hijo. Los pronombres en la última parte del versículo son enfáticos, pero como vea ahora, no lo sabemos. O quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Preguntadle a él, edad tiene. Él puede hablar por sí mismo. Alfred. C. Los líderes religiosos interrogan al hombre nacido ciego, ahora sanado por Jesús. 1. 24-25. El sencillo testimonio del hombre nacido ciego. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego, y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Da gloria a Dios. Esta orden para el hombre sanado podría ser una amonestación para que dijera la verdad, como en Josué 7:19, o podría ser una orden para negar cualquier crédito a Jesús en la sanación. Y las palabras eran una forma de adjuración, ver Josué 7:19, para decir la verdad. QD, recuerda que estás en la presencia de Dios, y habla como si estuvieras frente a Él. Alfred. 2. Se le está diciendo a este hombre que no ha sido completamente franco hasta ahora. Que ha ocultado algo que mostraría que Jesús es un pecador. Morris. B. Sabemos que ese hombre es pecador. Ellos no decían esto porque Jesús hubiera violado la ley de Dios en las escrituras hebreas. Decían esto porque Jesús no obedecía sus tradiciones hechas por el hombre sobre la ley. Decían esto a pesar de la evidencia, no debido a ella. C. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. El hombre ciego de nacimiento no lo sabía todo sobre Jesús, pero sí sabía que Jesús había tocado su vida. En ese momento, era un argumento irrefutable. No podían discutir contra lo que Jesús hizo en la vida de este hombre. Y ellos asumieron su posición en base a sus ideas preconcebidas, él en base a los sencillos hechos que conoce. Morris. 2. Fue frustrante para sus interrogadores que ninguna de esas declaraciones podían ser refutadas. La declaración anterior era confirmada por la evidencia de los padres. La verdad de la última ellos podían verla por sí mismos. ¿Por qué no admitir la conclusión a la que estos dos hechos apuntaban? Bros. 3. De vez en cuando los cristianos se enfrentan a preguntas destinadas a avergonzarlos o a ocasionarles burla, preguntas sobre algún asunto social o científico o de otra índole. Uno no necesita ser experto en todas esas cosas, aunque mientras más sepa uno mejor. Más que nada, simplemente podemos decir, no sé sobre todo eso, pero esto sí sé, antes era ciego y ahora veo. 4. No basamos nuestra fe en nuestra experiencia personal, la basamos en la verdad de Dios, revelada a nosotros en la Biblia. Sin embargo, nuestra experiencia con la obra de Dios en nuestras vidas es un apoyo adicional importante y persuasivo para nuestra fe y la de otros. Ser capaces de realmente decir, habiendo yo sido ciego, ahora veo es un argumento poderoso. 2. 26-27. El hombre ciego de nacimiento reacciona ante el intenso interrogatorio. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos?
Él les respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír, ¿por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Le volvieron a decir, el tono implica un interrogatorio severo e intenso. Demandaban respuestas de este hombre que ahora podía ver. B. Ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. El hombre ciego de nacimiento mostró una sencilla y profunda sabiduría en esta discusión con los estimados y educados líderes religiosos. Si ellos seguían haciendo la misma pregunta, seguirían escuchando la misma respuesta. Y, así como la misericordia de Dios le había dado la vista, así la sabiduría de Dios le enseñó cómo escapar a las trampas establecidas para provocar su ruina. Clarke. ¿Se queréis también vosotros haceros sus discípulos? Con intención o no, el hombre sanado se burló de su prejuicioso rechazo de Jesús y al mismo tiempo se proclamó como discípulo de Jesús. ¿Queréis también vosotros? Y él ahora muestra una capacidad insospechada para la réplica irónica. 2. El hombre realmente no esperaba que estos que se oponían tan abiertamente a Jesús realmente cambiaran de idea. Pero estuvo dispuesto a intentarlo. Morris. 3, 28 a 34, después de responderles sabiamente a los líderes religiosos, el hombre es excomulgado. Y le injuriaron, y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre, y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, ¿tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Los líderes religiosos no pudieron evitar mostrar su propia arrogancia y su prejuicioso desprecio por Jesús. S. B. Pues esto es lo maravilloso. El hombre sanado dijo esto de su incredulidad, no sobre el milagro de Jesús. Fue como si le dijera a los líderes religiosos, su incredulidad e ignorancia frente a la evidencia es más un milagro que mi cura. Y, que vosotros no sepáis de dónde sea, su, vosotros, es enfático y podría llevar una pícara ironía. Ustedes, los expertos religiosos, ¿no pueden descifrar algo tan sencillo como esto? Morris. C. Sabemos que Dios no oye a los pecadores. Isaías 1, 15 y Salmo 66 horas y 18 minutos son pasajes que dicen que Dios no está obligado a escuchar la oración de un pecador. Con conocimiento de las Escrituras y una aplicación válida, el sencillo hombre ciego de nacimiento probó que su afirmación sabemos que ese hombre es pecador era falsa. Y, como un judío bien educado, considera axiomático que un milagro hecho en respuesta a una oración es prueba de que el trabajador no es un pecador. No hay ayuda divina disponible para los pecadores impenitentes. Tasker. 2. La declaración del hombre era en un sentido verdadera y en otro falsa. Dios ciertamente no tiene obligación de escuchar la oración de un hombre o mujer en rebelión contra él. Sin embargo, en su misericordia y en su principal y sabio propósito, puede escuchar al pecador impenitente. 3. Sin embargo, la declaración del hombre era totalmente cierta en este sentido. Si Cristo hubiera sido un impostor, es imposible concebir que Dios hubiera escuchado su oración y le hubiera dado el poder de abrir los ojos del hombre. Spurgeon. D. ¿Tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron. Estos líderes religiosos despreciaban a la gente común y a este hombre en particular. Estaban especialmente enojados porque él tenía razón y ellos no. Y un hombre mortificado cederá a aprender de cualquiera, un niño pequeño lo guiará, punto. Y le expulsaron. La excomunión del hombre ciego, a pesar de lo difícil que fue, resultó ser algo bueno, porque pronto estaría mucho más conectado con Jesús.
Y la expulsión de este hombre significó la excomunión de sus derechos religiosos en el templo y en la sinagoga. Morgan. 2. Los líderes religiosos trataron terriblemente a este hombre. Lo maltrataron, le injuriaron. Lo insultaron, tú naciste del todo en pecado. Lo rechazaron, le expulsaron. 3. Desde entonces han tenido muchos seguidores en sus crímenes. Una religión falsa, apoyada por el Estado, que con fuego y espada silenciaron a los que cuya verdad al final aniquilaron el sistema de sus oponentes. Clarke. 4. 35 a 38. El hombre que nació ciego y luego fue sanado cree en Jesús. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Hallándole, los líderes religiosos rechazaron al hombre que Jesús había sanado. Entonces Jesús decidió encontrarlo y recibirlo. Duele ser rechazado por otros, pero Dios tiene consolación para nosotros en Jesucristo. Y, si Él encuentra y recibe, ¿qué importa quién rechaza? Morgan. 2. El que disfruta del favor del Hijo de Dios no temerá la desaprobación del Sanedrín. Spurgeon. B. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Jesús llamó al hombre sanado a creer totalmente, y lo hizo, creo, Señor. Cuando el hombre sanado declaró su lealtad a Jesús al no negarlo frente a los hostiles líderes religiosos, fue recompensado cuando Jesús reveló más de sí mismo a él, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Y la pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios?, es un llamado al compromiso. El pronombre griego su, tú, usado con el verbo vuelve a la pregunta doblemente enfática. Demandaba una decisión personal en vista de la oposición o el rechazo. Teni. 2. Jesús lidió con este hombre de una manera distinta a la mayoría. Suplió primero su necesidad física, luego le permitió soportar persecución, luego lo llamó a una creencia específica. Es bueno recordar que Dios puede trabajar de formas diferentes en diferentes vidas. 3. Algunos manuscritos tienen Hijo del Hombre en vez de Hijo de Dios. Ambos nombres señalan al Mesías de Dios, en el que se debe creer y confiar. C. Y le adoró. Los líderes religiosos dijeron, no puedes adorar con nosotros en el templo. Jesús dijo, recibiré tu adoración. Y, cuando el hombre adoró a Jesús, Jesús recibió la adoración. Esto es algo que no hace ningún ángel ni hombre en la Biblia. El hecho de que Jesús aceptara su adoración es otra prueba de que Jesús era y es Dios, y que sabía que era Dios. 2. El hombre que había sido ciego mostró una creciente conciencia de Jesús. Jesús es un hombre, Juan 9:11. Jesús es un profeta, Juan 9:17. Jesús es mi maestro, yo soy su discípulo, Juan 9:27. Jesús es de Dios, Juan 9:33. Jesús es el Hijo de Dios, Juan 9:35-38. Jesús es en quien confío, Juan 9:38. Jesús es a quien yo adoro, Juan 9:38. 5. 39-41. Jesús distingue entre los que son ciegos y los que ven. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Para juicio he venido yo a este mundo. Juan registró estas palabras de Jesús como parte de un tema más amplio en su evangelio que los hombres estaban divididos sobre Jesús, con algunos aceptándolo y otros rechazándolo. De esta manera Jesús trajo juicio a este mundo, siendo una línea divisoria. Y, en este sentido, Jesús es como una divisoria continental en las montañas rocosas.
un lugar en el que todo un camino es decidido. Jesús es el eje sobre el cual gira el destino humano. Tenny. 2. Su declaración de que había venido a juzgar al mundo significaba que él sería el que separaría, aquel a través de quien Dios juzgaría. Morgan. B. Para que los que no ven, vean, los que admiten su ceguera espiritual pueden encontrar vista en Jesús. Pero los que ven, sean cegados, esto es, los que falsamente afirman tener vista espiritual cegados. Y los que no ven significa, los que no tienen visión espiritual y están conscientes de su necesidad de ella, y los que ven significa, los que erróneamente asumen que ya poseen visión espiritual, punto. Tasker. 2. Para que los que no ven, vean, los que están conscientes de su ceguera y se lamentan por ella, pueden ser aliviados, mientras que los que están contentos con la luz que tienen perderán incluso esa. That's. 3. No debemos padecer que ninguna persona perezca por falta de conocimiento del Evangelio. No podemos darle ojos a los hombres, pero podemos darles luz. Spurgeon. 4. Al decir los que no ven, Jesús utilizó la ceguera en un sentido espiritual y metafórico de los que no pueden ver la luz y la verdad de Dios, especialmente como es revelada en Jesucristo. Uno podría decir que todo este capítulo pinta una imagen de cómo Jesús sana a las almas ciegas. Somos espiritualmente ciegos de nacimiento. Jesús toma la iniciativa de sanarnos de la ceguera. Jesús hace una labor de creación en nosotros, no de reformación. En esta obra, debemos ser obedientes a lo que Jesús ordena. Jesús ordena que nos lavemos en el agua del bautismo. Nos volvemos un misterio para nuestros antiguos asociados, ni siquiera pareciendo ser la misma persona. Mostramos lealtad a Jesús cuando somos perseguidos, clara y osadamente testificando de su obra en nuestras vidas y confundiendo a otros. Pasamos de poco conocimiento a un gran conocimiento, y esto nos lleva a una adoración y alabanza más grandes. Nunca sabemos el nombre de este hombre ciego de nacimiento. Jesús es el importante. Un verdadero discípulo se contenta con permanecer anónimo si su Señor obtiene la gloria. ¿Si acaso nosotros somos también ciegos? Los fariseos se burlaban de Jesús, confiados en su propia visión espiritual, la cual era ceguera, porque no podían ver que el Hijo de Dios estaba justo frente a ellos. Y, tomen una sencilla ilustración personal. Hubo un tiempo en el que solía estar muy atrasado en el uso de las gafas, porque casi podía ver sin ellas, y no deseaba convertirme en un caballero viejo tan pronto. Pero ahora que no puedo ver mis notas para nada sin usar mis gafas, me las pongo sin el más mínimo titubeo, y no me importa si ustedes me consideran viejo o no. Así cuando un hombre llega a sentirse totalmente culpable, no le molesta depender totalmente de Dios. Spurgeon. D. Si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Si los fariseos admitieran su ceguera espiritual, podrían ser perdonados y liberados, pero porque dijeron vemos, su pecado permanece. Y hay una gran diferencia entre el que está ciego y lo sabe, y el que simplemente cierra los ojos. 2. El engañarse a uno mismo al punto de cerrar los ojos ante la luz es un estado desesperado en el cual estar. La luz está ahí, pero si las personas se niegan a hacer uso de ella y deliberadamente la rechazan, ¿cómo pueden ser alumbrados? Como dijo Jesús, su pecado permanece. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.